Éxodo 20, entramos en los 10 mandamientos. Pero en el capítulo 19 vimos que Moisés subió a Dios en un monte en el desierto de Sinaí. Allí el Señor le dice a Moisés que prepara al pueblo para mi llegada. Y Dios vino a su pueblo. Y con la presencia de Dios hubieron ¿qué? Truenos, relámpagos, una nube espesa, sonido como de trompeta muy fuerte. Y dice el versículo 18 que había fuego y todo el monte temblaba. La presencia de Dios debió haber sido bien sorprendente. Debió haber sido un espectáculo único. El versículo 17 dice que Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios. Entonces, por un lado tenemos a la presencia de Dios y por otro lado tenemos al pueblo de Dios listos para recibir la presencia de Dios. ¿Cuáles serían las primeras palabras de Dios para su pueblo? ¿Cuáles serían las primeras palabras de Dios para su pueblo? ¿Qué quería decirle Dios a su pueblo? Nuevamente, estemos de pie para leer la palabra del Señor. En el capítulo 20 de Éxodo, versículos del 1 al 26. Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera del 60 y vamos a ver qué le dijo Dios a su pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hurtarás. No hablarás. Héctor. No hurtarás, no hablarás con tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis.
altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Oremos. Padre, gracias Señor por tu palabra, porque ella es toda suficiente. Padre, nos preparamos para estudiar tu palabra verso a verso. Y yo te pido que tú te reveles a nuestras vidas con más profundidad, para que no haya duda en nosotros de quién tú eres y de las leyes y mandamientos que tú quieres que nosotros pongamos en práctica. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La idea central del mensaje de hoy: a través de Jesucristo podemos disfrutar de las abundantes riquezas, bondades y gracia del Dios revelado en los 10 mandamientos. A través de Jesucristo podemos disfrutar de las abundantes riquezas, bondades y gracia del Dios revelado en los 10 mandamientos. El capítulo 20 de Éxodo, del que acabamos de leer, es un punto importante en la vida del pueblo de Israel, de los israelitas. Y hasta ahora, todo lo que hemos estudiado, el libro de Éxodo, se ha centrado en todo lo que hizo Dios para salvar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero desde el capítulo 20 en adelante, lo que vamos a ver es un cambio. Un cambio de la relación del pacto que hubo entre Dios y su pueblo a las responsabilidades del pueblo hacia Dios como parte de ese pacto. Y esas responsabilidades del pueblo de Dios comienzan con los 10 mandamientos. ¿Cuántos pueden decir los 10 mandamientos de memoria? ¿Manos? No, ni Norma se lo sabe. Yo no me lo sé tampoco. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. Muchas de las encuestas señalan que la mayoría de los americanos, incluyendo a los cristianos, no se saben los 10 mandamientos. Según en una encuesta del USA Today, el 60% de los americanos no pueden nombrar ni siquiera 5 de los 10 mandamientos. Solo el 14% pudo o puede nombrar con exactitud los 10 mandamientos. 14%. Y algo interesante es que el 78% de los americanos, 78%, está a favor de publicar o exhibir públicamente los 10 mandamientos. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que la mayoría de los americanos aceptan los 10 mandamientos, pero no saben cuáles son o no pueden nombrar los 10 mandamientos. Como consecuencia, y lo trágico no es que los 10 mandamientos están desapareciendo de las escuelas públicas o los edificios del gobierno, sino que los 10 mandamientos están desapareciendo de las mentes, de los corazones y las vidas de la mayoría de los americanos, incluyendo a los cristianos. Y es importante, hermanos, que conozcamos cuáles son los 10 mandamientos. ¿Por qué es importante? Porque si queremos obedecer los 10 mandamientos, tenemos que conocer los 10 mandamientos. Entonces, si no conoces los 10 mandamientos, ¿dónde debes comenzar? Memorizándote los 10 mandamientos.
¿Por qué es importante conocer los 10 mandamientos? Primero, porque para obedecerlos tenemos que conocerlos. Segundo, porque los 10 mandamientos nos revelan unas grandes verdades acerca del carácter de Dios. Nos revelan unas grandes verdades acerca del carácter de Dios. Los 10 mandamientos no son simplemente unas reglas o Dios diciéndole a su pueblo lo que deben hacer, sino que ellos revelan la naturaleza y el carácter de Dios. Y tercero, son importantes porque ellos vinieron directamente de Dios. Los 10 mandamientos no surgieron de un grupo legislativo que decidió reunirse y crear unas leyes para que las cosas no se salieran fuera de orden o de fuera de control. No, hermanos, los 10 mandamientos vinieron directamente de Dios. En este momento en la historia, el pueblo de Dios estaba reunido al pie del monte Sinaí. Dios descendió al monte con gran poder y gloria, con truenos, con relámpagos, una nube espesa y sonido de bocina fuerte. Los israelitas se encontraban delante de la misma presencia de Dios. Versículo número 1, y habló Dios todas estas palabras. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Qué maravilloso, hermanos. Dios habló directamente al pueblo de Israel. Lo hizo directamente en vez de hacerlo como lo había hecho hasta ahora, hasta este momento en la historia, a través de un mediador, a través de Moisés. Dios lo hizo así. Dios lo hizo así. Dios le habló directamente a su pueblo para que no dudara de que estos mandamientos fueran de parte de Él. Y como dije, tuvo que haber sido una experiencia impresionante y única. Y como leímos, fue tan impresionante y única la experiencia que cuando Dios terminó de hablar, el pueblo no quiso que Dios le hablara directamente. El pueblo quería que Dios le hablara a Moisés y Moisés le hablara a ellos. El versículo 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces los que recibió el pueblo de Israel en el monte en Sinaí fue la ley de Dios y no la ley de Moisés. Dios habló directamente. La ley de Dios, hablada directamente por Dios en la revelación de su gloria. Y obviamente, hermanos, lo que sea que Dios tenga que decir exige nuestra completa y cuidadosa atención. ¿Qué le dijo Dios a su pueblo? Versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Noten que cuando Dios le habló al pueblo, no comenzó directamente con los mandamientos. Mucha gente brinca los versículos 1 y 2 y van directo a los mandamientos. Siempre se nombra los 10 mandamientos, pero nunca se habla de los versículos 1 y 2. Sin embargo, Dios le recordó a su pueblo primero quién era Él y segundo lo que había hecho por ellos antes de darles los mandamientos. El versículo 2 es un resumen de todo lo que ha ocurrido hasta ahora en el libro de Éxodo. Yo soy Jehová tu Dios. Tu Dios, es importante esa frase, tu Dios es algo personal que significa relación. Dios le recordó a su pueblo que Él era su Dios y que Él tenía una relación especial y personal con ellos. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. También vemos a Dios recordándole a su pueblo
que Él era su redentor, o sea, su salvador, su libertador. Piensa en este momento que tú eres parte del pueblo de Israel y estás al pie del monte Sinaí. Eres testigo del poder y la gloria de Dios y ves los truenos, los relámpagos, esa nube espesa y escuchas el sonido de bocina fuerte. Te encuentras frente a la presencia de Dios esperando sus primeras palabras. Y Dios te dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y luego te da los 10 mandamientos. ¿Qué piensas en ese momento? ¿Qué te viene a la mente? Qué privilegio saber que Dios es nuestro Dios y que podemos tener una relación personal con Él. Qué privilegio es poder recordar nuestra salvación y nuestro rescate del poder del pecado. Y qué privilegio es recibir los mandamientos de Dios. Podemos pensar eso y podemos pensar otras cosas más. Pero aquí encontramos una verdad bien importante. Bien importante. Lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 2 es que antes de los mandamientos, antes de mi obediencia, es la gracia de Dios. Dios dio la ley después del Éxodo y no antes. Esto quiere decir que la ley, la obediencia, mi obediencia viene después de la salvación por gracia. El pueblo de Dios tuvo el privilegio de vivir para Dios en obediencia a sus mandamientos, a su ley, como consecuencia de su salvación por gracia. Y ese mismo orden es para nosotros en el día de hoy. Dios se allega a nosotros, nos ofrece el regalo de salvación a través del Evangelio y después es que nos dice cómo debemos vivir para darle la gloria de acuerdo a su ley. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra tendencia? Siempre queremos hacer lo que nos conviene. Siempre queremos cambiar las cosas, cambiar específicamente el orden de Dios. Siempre queremos obedecer para demandarle a Dios que se acerque a nosotros y me dé salvación. O podemos pensar que Dios es mi Dios o que soy salvo porque hice lo bueno y soy obediente. Pero así no son las cosas, hermanos. Dios tiene un orden. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora tienes mi ley. La obediencia siempre es siempre el resultado de la salvación y no la salvación el resultado de la obediencia. Yo obedezco, obedecemos porque somos salvos. ¿Cuántos saben y tienen claro que la salvación es por gracia y no por obras? Todo cristiano debe saber esa gran verdad. El apóstol Pablo fue bien claro. En Efesios 2, 8 y 9 dijo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se lleve la gloria. Ahora, esto no significa que vamos a violar los mandamientos de Dios o no ser obedientes a ellos solo porque somos salvos por gracia y no por obras. Nadie que continúa viviendo en pecado o en desobediencia a la ley de Dios puede decir con seguridad que es salvo. Las personas que son de Dios desean hacer la voluntad de Dios porque han sido salvos y no para ganar su salvación. Ten eso bien claro.
los 10 mandamientos. Quiero que consideremos 2 preguntas de cada mandamiento. Salud. Primero, ¿qué significa cada mandamiento para nosotros? ¿Qué significa cada mandamiento para nosotros? Y segundo, ¿qué nos enseña cada mandamiento acerca de Dios? Vi que era mucha información para un mensaje, especialmente en el día de Super Bowl. Entonces, si Dios lo permite, el domingo que viene vamos a estudiar cada uno de ellos en detalle y vamos a ver qué significa cada mandamiento para nosotros. Hoy quiero que veamos qué nos enseña cada mandamiento acerca de Dios y su carácter. ¿Qué nos enseña cada mandamiento acerca de Dios y su carácter? Porque si los 10 mandamientos, la ley de Dios, vinieron directamente de Dios, los mandamientos van a reflejar su carácter divino. Primer mandamiento, versículo 3. De hecho, en el boletín, y hay una lista también de los 10 mandamientos, se los pueden llevar para que se los memoricen. Pueden tomar notas y lo siento, fue que se me olvidó hacerlo también en inglés. Hopefully next week. Número 3, no tendrás dioses ajenos delante de ti. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Cuando Dios nos dice que hay dioses ajenos, Él asume que hay un único y verdadero Dios. Y con este mandamiento Él nos dice que Él es el único y verdadero Dios. ¿Qué nos enseña el primer mandamiento acerca de Dios? Que Dios es un Dios celoso. Que Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con ningún Dios ajeno. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando usamos la palabra celoso. Cuidado cuando usamos la palabra celoso cuando nos referimos a Dios. Cuando usamos la palabra celoso, la utilizamos en el sentido de estar envidiosos de alguien que tiene algo que nosotros no tenemos. Por ejemplo, una persona puede estar celosa o envidiosa de otra persona porque él o ella tiene un carro o tiene una casa bien bonita que yo quiero. Dios no está celoso o envidioso porque alguien tiene algo que Él quiere o necesita. Entienda eso. Dios es celoso si alguien da a otro algo que solo le pertenece a Él. Dios es celoso y Él es merecedor de toda nuestra gloria y honra. Y Él no comparte su gloria con nadie. La gloria y la honra le pertenecen a Él. Y eso nos lleva al segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El segundo mandamiento es parte del primer mandamiento. Es una extensión del primer mandamiento. Dios nos advierte a no adorar imágenes o algo creado que le representa a Él. Porque no hay imagen que podamos crear que pueda representar fielmente a nuestro Dios. Y Dios continúa en el versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, el único y verdadero Dios, Dios fuerte. Yo soy celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué nos enseña el segundo mandamiento acerca de Dios? Que Dios es celoso y Él es justo.
Él es celoso y Él es justo. Él es justo en castigar a los que adoran a imágenes. Y Él es justo en tener misericordia a los que le aman. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Significa que cuando hablamos de Dios, ya sea con palabras o con nuestra obediencia, porque cuando obedecemos a Dios, hablamos de Dios. Y cuando desobedecemos a Dios, hablamos de Dios. Debemos honrar y respetar su nombre, de palabras y de obediencia. Porque es posible poner su nombre en vano con nuestras palabras y nuestra obediencia. ¿Qué nos enseña el tercer mandamiento acerca de Dios? Que Dios se merece todo respeto y obediencia. Que Dios se merece todo el respeto y toda nuestra obediencia. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Este es un mandamiento para apartar un día para descansar y dedicarlo al Señor. Versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En otras palabras, sigamos el ejemplo de Dios. Trabajemos por 6 días y descansemos y dediquemos ese día de reposo a Dios. ¿Qué nos enseña el cuarto mandamiento de Dios? Primero, que Dios es el creador de todo. Él es el Dios del trabajo y del descanso. Y Él es soberano. Especialmente sobre todos los eventos de nuestro diario vivir. Él es el Dios de todos los días de la semana. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento para que siempre trates a tus padres con honor y respeto. Porque tú creces y te casas y tienes tus propios hijos, no quiere decir que no vas a honrar a tus padres. Y noten que es el primer mandamiento con una promesa. Para que se alarguen tus días en la tierra. ¿Qué nos enseña el quinto mandamiento acerca de Dios? Que Dios es generoso y que Dios es un Dios de autoridad. Dios es un Dios generoso y es un Dios de autoridad. Sexto mandamiento. No matarás. No tengo que explicarlo, ¿verdad? No matarás. ¿Qué nos enseña el sexto mandamiento acerca de Dios? Que Dios es el dador de la vida. Y también nos habla de su soberanía, porque Él está sobre quién y cuándo alguien debe morir. ¿Quién y cuándo alguien debe morir? Él es soberano. El Dios de la vida y la muerte. Él es el dador de la vida. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Esto es un mandamiento en contra de desear o tener relaciones sexuales con alguna otra persona que no sea tu cónyuge, tu esposo o tu esposa. ¿Qué nos enseña el séptimo mandamiento acerca de Dios? Que Dios es el Dios de fidelidad, de intimidad y de pureza. Que Dios es Dios de fidelidad, intimidad
y pureza. Dios es fiel y santo. Y Él espera que su pueblo sea fiel y santo a su palabra en cuanto a las relaciones dentro del matrimonio se refiere. Y también podemos decir que Dios es un Dios de gozo, porque Él nos da la oportunidad de gozarnos de la intimidad dentro del matrimonio. Fidelidad, intimidad y pureza. Fiel y santo y Dios de gozo. Octavo mandamiento. No hurtarás. No hurtarás. No robar o no coger las cosas que no te pertenecen sin permiso. ¿Qué nos enseña el octavo mandamiento acerca de Dios? Que Dios es nuestro proveedor. Y nos recuerda que en vez de robar o de coger aquello que no nos pertenece, debemos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Él es nuestro proveedor y no necesitamos robar. Noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es un mandamiento para que no solo digamos la verdad y no mintamos, sino para que seamos testigos honestos. ¿Qué nos enseña el noveno mandamiento acerca de Dios? Que Dios es el Dios de la verdad. Que Dios es el Dios de la verdad. Y como dice en Tito 1 y 2, Dios no miente y Él es la verdad. Dios no miente y Él es la verdad. Décimo mandamiento. Aparentemente no escribí el décimo mandamiento. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este es un mandamiento del corazón. En contra de desear cualquier cosa que no te pertenece. No es cogerlo, sino desearlo. El codiciar, esto es importante porque el codiciar puede llevarnos a desobedecer los otros mandamientos. Los mandamientos de matar, de adulterar, de robar y dar falso testimonio. Si está mal hacer algo, como dice Dios, está igualmente mal el desear hacerlo. ¿Qué nos enseña el décimo mandamiento acerca de Dios? Que Dios es fiel, Dios es bueno y Él es nuestro proveedor. Que no tenemos que preocuparnos por lo que necesitamos o desear las cosas de otros. Porque Dios conoce nuestra necesidad. Y no solo eso, Él satisface nuestras necesidades. Hermanos, los mandamientos revelan muchas cosas del carácter y los atributos de Dios. Ellos revelan que Dios es celoso y justo. Que Dios se merece todo respeto y obediencia. Dios es el creador de todo, del trabajo, del descanso, y Él es soberano. Dios tiene toda autoridad y es generoso. Dios es el dador de la vida. Dios es fiel y santo y Él es Dios de gozo. Dios es nuestro proveedor. Dios es verdad. Dios es bueno. Hay muchos propósitos, o hay varios propósitos por los cuales dio los 10 mandamientos a su pueblo. Y hablaremos de ellos el domingo que viene si Dios lo permite. Pero el propósito principal de los 10 mandamientos es dejarnos ver, dejarnos saber nuestra gran necesidad de Dios.
cuánto necesitamos de Dios. Pregúntese, hermano, qué hubiera sido de los israelitas caminando 40 años por el desierto sin el Dios revelado en los 10 mandamientos? Y pregunto, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros hoy sin el único y verdadero Dios, Dios celoso, Dios justo, merecedor de todo respeto, creador de todo, soberano sobre todo, de toda autoridad, generoso, dador de la vida, fiel y santo, proveedor de todo y bondadoso? ¿Qué sería de nosotros sin ese Dios? ¿Te has puesto a pensar qué sería de nosotros sin el Dios revelado en los 10 mandamientos? Hermano, yo creo que vivimos unas vidas fast-paced, rápidas, llenas de tareas y cosas que hacer, que muchas veces no sacamos el tiempo para meditar en el único y verdadero Dios. Y esa debe ser nuestra meta cuando nos acercamos a Dios todos los días para buscarle en su palabra y en oración. Debemos meditar en el único y verdadero Dios, el Dios que se revela en los 10 mandamientos, para que cada día tengamos una perspectiva fresca, nueva del Dios a quien le servimos. Iglesia, ¿qué sería de nosotros sin Jehová nuestro Dios? Que nos sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué sería de nosotros? Quiero que todos vayamos a Efesios 4. Diana. Efesios 4, versículos 4 al 10. Y piensen en esa pregunta, iglesia. ¿Qué sería de nosotros sin Jehová nuestro Dios, que nos sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre? Efesios 4, versículos del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en Egipto, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, estas son buenas noticias. Las buenas noticias son que Dios, por su gran amor y a través de su Hijo Jesucristo, tú y yo podemos disfrutar de las abundantes riquezas de su gloria y su bondad. ¿Te sientes lejos de Dios? Acércate a Dios. Escucha su voz. Obedece sus mandamientos y obras, y podrás ver quién realmente es Dios, y podrás disfrutar de las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. Oremos. Gracias, Padre,
porque tú te revelas a nosotros de muchas formas. Y hoy lo pudimos ver a través de los 10 mandamientos. Señor, yo te pido que si aquí hay alguien que está lejos de ti, yo te pido que tú pongas en su corazón que Él se acerque a ti, que busque tu voz y que ponga por obra tus mandamientos, para que pueda ver lo grande que tú eres, para que pueda ver lo que realmente tú eres y que podamos disfrutar juntos de las cosas maravillosas que tú nos das, de lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acércate a Dios, escucha su voz, obedece sus mandamientos y podrás ver quién realmente es Dios. Entonces podrás disfrutar de las abundantes riquezas de su gracia y su bondad. No me puedo ir sin decir que si no conoces a Jesucristo en tu corazón, tú también puedes disfrutar del Dios celoso y justo, el Dios merecedor de todo respeto, creador del trabajo y el descanso, soberano sobre todo, de toda autoridad, generoso, dador de la vida, fiel y santo, proveedor de todo y bondadoso. Solo cree en Jesucristo, porque el que cree tiene vida eterna. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Cerramos este servicio de celebración, pero nuestro servicio a Dios continúa. El Salmo 121, 7 y 8 dice: Jehová te guardará de todo mal, y Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, recuerden que salimos de este lugar con el privilegio de disfrutar las abundantes riquezas y bondades y la gracia de Dios. Y tenemos el privilegio de reflejar y compartir esas riquezas, esas bondades y la gracia de Dios con otros que no tienen esperanza. Seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Vivamos para Dios y experimentaremos al Dios revelado en los 10 mandamientos. Dios les bendiga y su iglesia dice: amén. Amén.